¿Qué es lo que nos mueve a hacer esto? ¿Por qué uno en la Argentina de hoy, con los problemas políticos, macroeconómicos, etcétera, que tiene el país, nos inclinamos a hacer esto? En primer lugar, porque consideramos que el real estate o el ladrillo es un gran negocio, lo ha sido, ha atravesado diferentes crisis la economía argentina y el ladrillo siempre ha sido resguardo de valor para los argentinos. ¿Por qué? Porque es un activo real que en el tiempo es difícil o muy difícil que pierda valor. Y cuando la Argentina entra en estos ciclos de volatilidad, donde cae el valor de las acciones, cae el valor de los bonos, el ladrillo seguramente cae, pero lo hace en una proporción muchísimo menor. Y después rápidamente recupera de valor. Entonces, lo primero que nos inclina a hacer esto es, consideramos que es un muy buen negocio para los inversores y para nosotros también como inversores de este fondo, entrar en este momento de país a invertir en ladrillos. Creemos que es un momento en donde hay que comprar o construir para posteriormente vender. No es un momento para vender ladrillos, es un momento para comprar y construir y en el tiempo ir vendiendo. En segundo lugar, lo que nos moviliza a hacer este tipo de vehículos de inversión es darle un rol al mercado de capitales. El rol genuino de un mercado de capitales es financiar proyectos, empresas y economía real. Y esto es un vehículo que logra ese objetivo, es decir, capturamos recursos de un montón de inversores, que ahora les vamos a contar cómo se estructura, para ir a invertir en este tipo de proyectos, en este caso inmobiliarios. Y por último, también nos moviliza el hecho de poder darle a los inversores una herramienta de inversión diferente a la que están habituados. Acá típicamente en la Argentina el inversor ahorra en dólares, alguien que es más sofisticado puede llegar a tener un fondo de deuda o puede tener algún bono corporativo o acciones incluso o criptomonedas, pero no es tan sencillo en la Argentina ir a invertir en ladrillos porque históricamente lo que tenés que hacer para invertir en ladrillos es, si sos muy grande, te tenés que hacer vos el proyecto, tenés que vos construirte un edificio, o si sos chico o mediano, lo que tenés que hacer es ir comprarle un boleto a una desarrollista y te quedas con el boleto del 7A, el departamento 7A, y tenés que tener la unidad completa. Acá venimos a romper ese tipo de mecanismo y creamos un vehículo que es este fondo cerrado que están viendo en pantalla, que nosotros le decimos invertir con los grandes. ¿Por qué? Porque este vehículo tiene dos tipos de inversores principalmente. Inversores institucionales, que pueden ser compañías de seguros, bancos, fondos de infraestructura, cooperativas, cajas profesionales, etcétera, que son inversores que están acostumbrados a manejar carteras en pesos, carteras muy grandes en pesos, a los que estamos invitando a que una parte de su cartera la puedan invertir en este fondo. Y al mismo tiempo, y en las mismas condiciones, entran los cuotapartistas B, que son personas físicas, y pueden entrar con una inversión tan mínima desde 100.000 pesos en adelante. Es decir, ese inversionista que puso 500.000 pesos para desarrollar tal proyecto está en las mismas condiciones que la compañía de seguros, el banco o la empresa que puso 100 millones de pesos. Entonces, es una forma también de darle acceso a grandes proyectos de gran escala a inversores individuales, que obviamente quizás con 1 millón de pesos, con 2 millones de pesos, obviamente no te alcanza para una unidad inmobiliaria completa, para un departamento completo. Entonces, les damos acceso a inversionistas a proyectos de gran escala, les permitimos diversificar una parte de su portafolio. Hoy típicamente un ahorrista argentino lo que hace es comprar dólares, está muy bien, es una estrategia defensiva ante una economía que no tiene moneda. La gente la que tiene capacidad de ahorro, ¿qué hace? Bueno, va comprando todos los meses un poco de dólares a la espera de que eso lo proteja. Es una muy buena protección contra la inflación, pero no es perfecta. Entonces, nosotros les decimos a esos inversores, una parte de tus ahorros podés ponerla acá en un activo real que es ladrillo,
que históricamente le ha ganado a la inflación. Ahora vamos a ver esos números. Importantísimo el punto 4 que tienen en pantalla. Esto está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Esto tiene el mismo nivel de control, transparencia y rendición de cuentas como si fuera una empresa que cotiza en bolsa. Tenemos auditores técnicos, auditores contables, tenemos que reportar trimestralmente a CNB, subimos toda la información a bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un vehículo que está regulado por la Comisión Nacional de Valores, cuyo fin último de la CNB es proteger el derecho de los inversionistas, de los grandes, de los chicos, de los medianos. Y en quinto lugar, también muy importante, sobre todo para personas físicas, para el cuotapartista B, es que este vehículo es eficiente fiscalmente por el hecho de que no paga el inversionista impuesto a las ganancias ni bienes personales. Es decir, aquel que está dispuesto a ir y comprar el 7A al desarrollista tal, el día que quiera vender ese boleto, lo que tiene que hacer es pagar el 15% de impuesto a las ganancias. Y durante toda la vida de la tenencia de esa inversión, de esa unidad inmobiliaria, tiene que pagar bienes personales. Acá no pagas ninguno de esos dos impuestos. Vamos, por favor, al siguiente slide. Como les decía al inicio, creemos que es una oportunidad de inversión. El ladrillo históricamente ha sido resguardo de valor en la Argentina. Es lo menos volátil que hay. Cuando todo oscila demasiado, el ladrillo siempre lleva una curva ascendente, muchísimo más moderada, como les decía al inicio, que un bono, que una acción o que cualquier otro activo financiero. Y el costo de la construcción en la Argentina hoy está en mínimos. Hoy estás hablando de un costo del metro cuadrado de obra de $450. Es un costo, es el más bajo de los últimos 20 años. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una visión de administración de inversiones y el principio básico para administración de inversiones es compra cuando está barato y vende cuando está caro. Esa es un poco la idea que nosotros tenemos acá como oportunidad de inversión. ¿Por qué en ladrillos? Porque cuando miras la inflación de los últimos 20 años, el ladrillo empata o gana a la inflación prácticamente en todos los años, e incluso, podemos ir al siguiente slide, e incluso hay años donde el ladrillo le gana al dólar. ¿Qué significa esto? Y significa que si vos ahorras en dólares y tenés el dólar guardado en el colchón, te sirvió muchísimo en el 2018, en el 2019, en el 2020, pero después vienen los gobiernos que buscan atrasar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, para que se entienda, y simplificándolo. Un gobierno tiene tres formas de frenar la inflación. Bueno, en realidad hay una que es no emitiendo, pero descartemos esa porque ya sabemos que tenemos una situación en donde va a haber emisión monetaria, ya hubo, la está habiendo y van a sobrar pesos en la economía argentina. Entonces, de ahí te quedan tres opciones. Atrasas salarios, el salario real, atrasas tarifas o atrasas dólar. Atrasar salarios, este gobierno ni ningún gobierno lo quiere hacer porque perdés las elecciones. Atrasar tarifas, tenés un margen, pero tampoco podés atrasar tanto porque te empezás a quedar sin energía y empiezan unos problemas de importación de energía tremendos. Entonces, ¿qué les queda a los gobiernos? Atrasar el dólar. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno actual? Tenemos un dólar atrasado. Entonces, en esos periodos donde el dólar está atrasado, tener los dólares en el colchón y no te sirve de mucho. Por supuesto que, ¿qué hace el ahorrista? Bueno, espero 6 meses, espero un año y medio, 2 años, hasta que venga la corrección devaluatoria y ahí mis dólares, ahí sí vuelven a defenderte contra la inflación, pero en todo momento tuviste los mismos $3.000 en el colchón, o los 10.000 o los 100.000. Entonces, el ladrillo es una muy buena cobertura inflacionaria e incluso en los periodos que se atrasa el dólar, te da un rendimiento en dólares. ¿Por qué? Porque el ladrillo tiene un componente dolarizado. Cuando miras el costo unitario de lo que es la construcción, tenés la mano de obra por un lado, que es más o menos un 40-45%, y por otro lado tenés todos los materiales que tienen un valor dólar. Así que es una muy buena manera, decimos nosotros, de diversificar una parte de tu cartera en un activo real que tiene valor dólar, que siempre le gana la inflación y que por otro lado ese activo real en todo momento ahí está. Peso que entra al fondo, peso que va a la obra. Entonces, cuando hay volatilidad en los mercados,
vos siempre vas a tener el activo inmobiliario por detrás. Se puede alquilar, se puede vender, se puede esperar, etcétera, pero el activo inmobiliario ahí está, por eso se llama un activo real. Bueno, nuestro equipo, que tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado de valores, Hernán López Villagra, que es el presidente de Dragma, históricamente está relacionado al mundo del real estate, ha hecho barrios cerrados, edificios de oficinas, centros comerciales, tanto en Argentina como en Uruguay. Tenemos en nuestro ADN la inversión en economía real y en este caso en el real estate en particular. Bueno, somos un equipo de más de 20 profesionales, tenemos todos los servicios tradicionales de una sociedad de bolsa y tenemos este tipo de vehículos que son un poco diferentes a lo que un inversor tradicional está acostumbrado, porque, como les decía al inicio, es algo que vemos con muy buenos ojos la rentabilidad que podemos capturar en los próximos años invirtiendo a través de este tipo de activos. ¿Cuál es la estrategia nuestra como administradores de este fondo? Nosotros tenemos una estrategia muy diferente a la de un desarrollista tradicional. Los que han invertido en ladrillos en Argentina saben que un desarrollista, para iniciar un proyecto, muchas veces tiene la tierra o desde un tercero la tierra, y lo que hacen es salir a vender el proyecto, esperando que con las ventas de ese proyecto, con la venta de esos boletos, poder financiar la obra. Esa estrategia, si te sale bien, es espectacular porque no pusiste plata y te apalancaste 100% en plata de terceros. Nosotros esa estrategia la vemos tremendamente riesgosa para un vehículo regulado como el nuestro. Nosotros vamos por una estrategia totalmente diferente, muy conservadora, que es el día que lanzamos un proyecto, ya tenemos el 75% de la plata para el costo de obra. Por eso ven ahí en el punto 1, finalización asegurada. Es decir, cuando lanzamos al mercado el proyecto y hacemos la emisión, el 75% de la plata para ese proyecto la tenemos nosotros la obtenemos en esa emisión. De manera de no depender de la preventa y tener un ritmo de obra muy lineal. Cuando vos la obra contás con la plata y no dependés de la preventa, si se te frena la preventa, se te frena la obra, no queremos esa situación, entonces tenemos la posibilidad de, con plata, construir linealmente. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de dar financiamiento. Hoy realmente se está vendiendo muy poco en el segmento inmobiliario, pueden leer las noticias que realmente el número de escrituras, la tasa de ventas de los desarrollistas es muy baja, pero es muy baja ¿por qué? Porque la gente no tiene la capacidad económica de ir y comprar una unidad inmobiliaria que cuesta $70.000, ir y comprarla de contado. Nosotros decimos que Argentina es un país que un lavarropas te lo venden a 60 cuotas y un departamento tenés que ir y pagarlo con contado efectivo. Esa es la distorsión que tenemos. Entonces, nosotros tenemos la factibilidad en este fondo de dar una especie de financiamiento a 2 o 3 años en pesos, ajustados por CAC, para que el cliente final tenga la posibilidad de hacer una pequeña entrega y el resto se lo financiamos a 36 meses. En tercer lugar, consideramos que al invertir recursos genuinos en cada proyecto, tenemos poder de negociación con los proveedores. Hay muchos proveedores de obra o de grifería o de aberturas, lo que fuera, que aportan sus materiales y les terminan pagando con metros cuadrados en el mes 30. Nosotros vamos por una estrategia diferente en donde vamos a buscar en la mayor medida posible pagar con plata, obtener descuentos, congelar precios y en la medida de lo posible también acopiar materiales. Es decir, que nosotros desde el inicio vamos a estar buscando cerrar la rentabilidad del proyecto. En cuarto lugar, hacemos productos de alta demanda, es decir, hacemos productos que se vendan en zonas consolidadas con desarrollistas que sepan y tengan una trayectoria muy clara del producto que estamos desarrollando y vendiendo. Es decir, no queremos hacer cosas exóticas ni ir a probar tal zona si se va a desarrollar a futuro, no. Acá vamos y hacemos cosas en lugares ya probados, con productos ya probados. Es decir, tenemos una estrategia muy conservadora y son productos baratos, es decir, no son departamentos de $300.000, no son lotes de $150.000, son productos para clase media, departamentos de 1 y 2 dormitorios, por ejemplo, entre 60, 70, $80.000, lotes de $30.000, $40.000, $50.000, porque nos interesa ir a ese gran segmento que es la clase media, que es donde hay un déficit de vivienda altísimo. Son inversiones en pozo,
el punto 5, básicamente lo que buscamos es construir al costo y ir vendiendo en el tiempo. Como no tenemos la urgencia de salir a prevender, nos gusta, en nuestra estrategia es vender más adelante, cuando la obra ya está avanzada, y poder capturar esa diferencia entre construir al costo y vender a precio de mercado, que hoy los precios de mercado están bajísimos, así como el costo está muy barato. También hoy el metro cuadrado está muy barato. Para que se den una idea, en Nueva Córdoba se está vendiendo en $1.300 el metro cuadrado. Departamentos que antes podían llegar a valer 1.700, 1.800, hasta $2.000 el metro cuadrado. En punto 6 son proyectos de escala moderada, es decir, son proyectos chicos, etapabilizables y de diferentes desarrollistas. ¿Qué significa? No queremos hacer un mega edificio de 50 pisos para que en el año 2 te agarra una crisis y vos estás en el piso 25 y todavía te faltan 25 pisos más. Hacemos proyectos de escala baja, de 3.000 metros, 5.000 metros, 8.000 metros, que rápidamente se puedan vender y rápidamente podamos obtener la liquidez y la rentabilidad de ese proyecto de regreso. Y por último, es un fondo diversificado, es decir, no es un fondo de una desarrollista, sino que es un fondo que nosotros como sociedad gerente administramos y seleccionamos en qué proyectos vamos a invertir y con qué desarrollista. Entonces, en el tiempo, este fondo, que tiene un tamaño de 6.000 millones de pesos, lo que hacemos es ir conformando el patrimonio del fondo a través de la inversión en diferentes proyectos. No sé si podés poner, Ignacio, la estructura del fondo. Ahí la ven. No me voy a detener mucho aquí para no irme muy técnico, pero básicamente lo que está en naranja en el centro es el fondo inmobiliario, y abajo son fideicomisos en donde el fondo participa como beneficiario y fiduciante de esos fideicomisos con los recursos que va bajando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en etapas. Por supuesto que al desarrollista no le damos un cheque en blanco, sino que le vamos dando plata contra el avance de obra. El terreno está aportado ahí en cada uno de esos fideicomisos, que están separados uno de otro para separar riesgos. Tiene calificación de riesgo, ahí están los asesores, los abogados, los auditores independientes. Y muy importante, ven por ahí una figura en el centro a la derecha que dice auditor técnico independiente. La CNB nos exige que una firma tercera, con trayectoria en obra y en negocio inmobiliario, vaya y audite el avance de obra, los materiales, los precios, los costos. Es decir, que todo ese control lo estamos delegando en esta figura que nos exige CNB, que en este caso es la firma Favero, que es una firma de 25 años en el negocio inmobiliario, trabaja mucho con bancos en todo lo que es hipotecas. Así que, en definitiva, el desarrollista y nosotros mismos tenemos controles por todos lados. Tenemos rendición de cuentas trimestral y tenemos este nuevo vehículo que lo que te exige es un nivel de transparencia total. Pasamos, si querés, a la emisión. Como les decía, el fondo tiene un tamaño máximo de 6.000 millones, pero se emiten en tramos. ¿Qué significa? Cada proyecto es un tramo. Entonces, el primer tramo, que son 500 millones de pesos, salimos, levantamos esa plata en el mercado, nos damos vuelta y empezamos a desarrollar el primer proyecto. Y así en el tiempo. De acá a 3, 4 meses será la segunda emisión, de acá así en el tiempo, hasta conformar un patrimonio total de hasta 6.000 millones. La moneda del fondo son pesos, es decir, no quisimos hacer esto en dólares porque prometer rentabilidad en dólares en Argentina es complicado, quizás hasta engañoso. Preferimos trabajar con un vehículo cuya moneda de suscripción, rescate y pago sea el peso, y que en todo momento tenés el activo subyacente debajo, que es el ladrillo, que es lo que te defiende el valor. El plazo es a 5 años, pero, esto nos pregunta mucho, está la posibilidad para el inversor de irse antes, porque obviamente un horizonte de 5 años en Argentina es mucho. Está la opción del inversor de irse a partir del mes 24. ¿Por qué el mes 24? Porque el mes 24 ya terminamos el primer proyecto. Entonces, el que iniciamos en el mes 0, el mes 24 ya está construido y vendido. El que iniciamos en el mes 6, probablemente se termine el mes 30. El que iniciamos en el mes 10, se terminará en el 36, y así vamos concatenando los proyectos y vamos concatenando a partir del mes 24, cada 6 meses, en ventanas de liquidez, la salida del inversor.
Bueno, se preguntarán, ¿qué rendimiento debería tener esto? Bueno, nosotros nuestro objetivo de inversión en este fondo es que el rendimiento en pesos sea, como les dije al inicio, muchos puntos por arriba de la inflación. ¿Cuántos puntos? Nosotros estimamos que este fondo, sacándole todos los gastos de administración y de fees nuestros, y abogados y custodia, etcétera, al inversor le debería rendir UVA más 12%, es decir, inflación más 12% anual, ¿sí? Sabemos que en la Argentina vienen, y ya estamos viviendo, periodos de alta inflación. Entonces, si, por ejemplo, tenemos un periodo en donde tenemos 3 años de inflación al 50, 40, 45 anual, este fondo debería rendir la inflación más 12 puntos más anuales. Ahí ven un poco los flujos. Es un fondo que invierte los primeros 30 meses, dura 60 meses, los primeros 30 es el periodo de inversión y a partir del mes 30 es el periodo donde empezamos a desinvertir. Ahí ven las flechas, cada 6 meses son las ventanas de liquidez para que el inversionista pueda salir. Me gustaría tomarme unos minutos más para presentarle los proyectos que ya están seleccionados, es decir, qué vamos a hacer con esos primeros 500 millones que estamos buscando colocar próximamente. Le paso la palabra a Ignacio, no sé si mejoró la conexión. Dale, gracias, John. Sí, creo que sí. Estamos bien ahora. El primer proyecto es Aurus. Aurus es un edificio en Vélez Arfiel, a 2 cuadras del Patio Olmos. Casi todos son de Córdoba acá, pero el Patio Olmos es como el punto central de referencia en Córdoba. Está cerca de Ciudad Universitaria, al lado de Barrio Güemes, que es una zona gastronómica que está muy de moda ahora. Aurus son 2 edificios, uno pegado al otro, que lo construye Grupo de León, que después les contamos un poco más de las credenciales, pero Grupo de León se dedica específicamente a hacer edificios en Nueva Córdoba. El primer edificio, Aurus 1, es un edificio que ya se comenzó hace casi 12 meses, va por el 5º piso y ya ha vendido la mitad de los departamentos. Son departamentos chicos de 1 y 2 dormitorios. Es la misma tipología que va a haber en el Aurus 2, que es al lado. En este caso son solo 50 departamentos, que ya he vendido 25. Por lo tanto, no hace falta tanto capital, y es por eso que empezamos con esta torre, que es Aurus 1, y paralelamente comenzamos a hacer la torre del lado, que es Aurus 2, que hoy es una playa de estacionamiento que rodea, que rodea ese edificio. Aurus 2 son 110 departamentos, también de 1 y 2 dormitorios, que los precios van entre 55 a 70 mil dólares. Son departamentos para estudiantes o familias chicas, donde va a haber un sub, pileta, incluso va a tener un pequeño gimnasio. Hay 71 cocheras además en planta baja y subsuelo, y un local comercial al frente. La zona está muy consolidada y ya tenemos la experiencia de León al lado vendiendo, que vendió muy bien, y en tan solo 12 meses ya vendió la mitad, sin mucho esfuerzo. Por lo tanto, creemos que este también va a tener mucho éxito. Grupo de León es de la familia Teicher. Ellos hace más de 15 años que hacen esto. Tienen 20 edificios terminados, específicamente en Nueva Córdoba y alrededores. Tienen 8 emprendimientos actualmente en desarrollo y más de 745 departamentos entregados. Son de muchísima confianza nuestro, y con todos los que hablamos hacen departamentos de muy buena calidad y la verdad muy lindos. Este es el primer proyecto, que es Aurus, en Nueva Córdoba. El segundo proyecto, como dice John, es una tipología diferente y es para diversificar un poco y no hacer todo en el mismo lugar. Esto es en zona norte, en Argüello, donde era antes Vivero Argüello, para los que conocen. El proyecto se llama Garderi, que es un condominio privado. Son 4 torres de 3 pisos, amenities al medio, las típicas casonas que hacen aquí en Córdoba. Cada torre va a tener 15 departamentos, en total van a ser 60 departamentos, de 2 y 3 dormitorios. Son departamentos que van a ir entre los
85, 90 mil y 110 mil dólares. Está apuntado típicamente a la familia del country o a la familia grande que ya no quiere estar más en la casa porque se fueron los hijos y quedaron solos los padres, y se quiere mudar a algo más chico con seguridad y amenities. Este proyecto lo hacemos con el grupo Mir Pucheta. Ellos también son muy reconocidos aquí en Córdoba, hicieron un montón de proyectos muy lindos. El que se ve ahí al fondo es Mediland, que está en Urca, que la verdad que es un proyecto que está muy bueno. Tienen 25 años de trayectoria, más de 100 metros cuadrados construidos y 1000 departamentos entregados. Actualmente están haciendo otros 3 desarrollos. Pero bueno, al igual que León, con ellos tenemos mucha confianza, hay gente muy conocida aquí en Córdoba, de muy buena trayectoria, y estamos seguros que son los socios indicados para estos proyectos. Bueno, como pueden ver, los proyectos se los mostramos obviamente a todos nuestros inversores porque nos gusta compartir, pero preguntas que nos hacen, dice, pero ¿yo qué tengo si soy un inversor del fondo de ustedes? ¿Qué es lo que yo tengo si pongo 1 millón de pesos, 2 millones o 10 millones de pesos? ¿Tengo un departamento? No, no tenés un departamento. Lo que tenés es una cuota parte del fondo de inversión, que ese fondo de inversión es inversionista de todos esos desarrollos inmobiliarios. Y buscamos que esa cuota parte, que hoy la emitimos a valor de 1 peso, en 3, 4, 5 años valga mucho más que la inflación. Es decir, si tenés una inflación del 50% anual, donde por los próximos 3 periodos, por ejemplo, y esa cuota parte debería multiplicarse por 3, 4 o 5 veces de valor en pesos. Y te dicen, pero ¿cuál es el rendimiento en dólares? Bueno, el rendimiento en dólares depende de cuánto valga el dólar, que es una variable que nosotros no podemos controlar. Por eso es que no prometemos una rentabilidad en dólares. Pero si haces un ejercicio es cuánto debería valer el dólar en los próximos 3, 4, 5 años para que mi rendimiento en pesos sea traducido a un rendimiento en dólares. Nosotros creemos, y acá sí es un poco de futurología, que el dólar en los próximos años no va a crecer al mismo ritmo que la inflación. Por ende, eso se traduciría en una rentabilidad en dólares muy por arriba de lo que te da cualquier instrumento financiero. Y, como dije siempre, la cuota parte siempre respaldada por el ladrillo en todo momento. Es decir, peso que entra al fondo, peso que va a la obra, al ladrillo a construir. Entonces, realmente es un vehículo de inversión muy seguro, muy estable en el tiempo, y que esta rentabilidad que ven ustedes ahora es con los precios actuales de venta del metro cuadrado en Argentina. Es decir, que si experimentamos un proceso de recuperación, ojalá así sea, el precio del metro cuadrado va a subir de 1.300 que se está vendiendo ahora, se irá a 1.500, 1.600, 1.700, como llegó a valer hace 3 años, y eso obviamente te da una rentabilidad muchísimo mayor. Por eso que estamos muy confiados en lo que estamos promoviendo, estamos muy confiados en los desarrollistas con los que estamos asociándonos. Esto no es para cualquier desarrollista, esto es para un desarrollista que esté acostumbrado a trabajar bajo un esquema de rendición de cuentas, bajo un esquema corporativo, bajo un esquema de transparencia, y en donde todo lo que haga tiene que ser en blanco, todo tiene que quedar contabilizado y registrado. Esa es parte de nuestra labor, el control y el seguimiento que le tenemos que dar a cada uno de estos proyectos. Si quieren, Agregarte, damos John, lugar a un espacio de preguntas. sí, para agregarte y simplificar un poco cuál sería el camino del inversor que quiere entrar acá. Es muy simple, solo se tiene que abrir una cuenta comitente en Dragma. Pueden visitar la página Dragma Fondos, donde está explicado paso a paso. La verdad que es bastante simple. Se hace un usuario ahí, después con el celular solamente se abre la cuenta comitente. Tienen que transferir ya sea pesos para invertir en esto, o dólares, y se venden después a dólar MEP y se pasa pesos para invertir en esto. Pero ya una vez que transfieren los pesos y tenemos nosotros la orden, compramos la cuota parte y eso es todo. Después, desde la página de Dragma Fondos van a ir viendo cómo avanza la cuota parte, las fotos de cada obra, cómo va cada obra, los análisis que hace, los informes que hace el auditor técnico independiente, porque van a poder salir toda
toda la evolución de su inversión desde ahí. Y después, en el momento que se quieran ir, tienen las dos opciones que le comento yo. Una es vender en el mercado secundario, en donde eso se puede hacer en cualquier momento, que nos dicen a nosotros, y si bien no es inmediato, nos damos vuelta y le buscamos entre nuestros mismos inversores y gente que quiera entrar a algún comprador. Y la otra opción es a partir del mes 24, en donde van a haber ventanas de liquidez cada 6 meses, y ahí puede pedir el rescate y el fondo, si tiene liquidez, le rescate esas 4 partes. Bueno, ahí puse en el chat, si alguno tiene preguntas, las vamos respondiendo. Nos preguntan mucho sobre todo la liquidez, la forma de salida, la rentabilidad. También tenemos interesados, por ejemplo, no sé si es el caso de alguno, en donde ya hay inversores que tienen 1 o 2 departamentos, o 3, o los que fueren, y están cansados de poseer el bien inmueble porque lo alquilan y tienen que, dice, reniego con el inquilino, con la inmobiliaria, con el contrato de alquiler, con los impuestos, con que se rompió un caño, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un vehículo que funciona en todo el mundo. Realmente lo que estamos trayendo acá a la Argentina es algo que ya en los países desarrollados funciona muy bien. Es una forma mucho más eficiente de ahorrar en ladrillos, ¿sí? Entonces, es más eficiente porque no posees el bien inmueble, sino lo que tenés es una cuota parte de N proyectos que se desarrollan. Entonces, el que ingresa acá, como decíamos, tiene la cuota parte que busca revaluar, tiene la liquidez esa que mencionó Ignacio, es decir, cuando vos querés vender tu inversión inmobiliaria bajo el sistema tradicional, compraste el 7A y tenés que salir a vender el 7A completo, ¿no? Entonces tenés que contratar una inmobiliaria, tenés que esperar publicarla, que lo vayan a ver, etc. Acá es diferente, acá vos querés salir, pusiste 5 millones de pesos, es decir, che, necesito 1 millón de pesos porque quiero cambiar el auto. Bueno, salimos y vendemos esas cuotas partes por esa fracción. Entonces es mucho más eficiente en términos de liquidez, de entrada y salida, y es mucho más eficiente fiscalmente porque, como les dije al inicio, esto está exento, toda la ganancia que se genera en este fondo para la persona física está exento de impuesto a las ganancias y exento la inversión en bienes personales. Eso lo vuelve tremendamente competitivo. Creo que tenemos una pregunta por ahí. Sí, Federico pregunta, ¿cuándo son las ventanas de entrada? La primera emisión nosotros lo estimamos hacer, que es la primera ventana de entrada, a principios de octubre, o sea, en las primeras semanas de octubre. Vamos a avisar seguramente la próxima semana la fecha exacta, estamos esperando de BIMA la aprobación del listado. Pero las ventanas de entrada van a ser cada una de esas emisiones, que la primera va a ser las primeras semanas de octubre, pero igualmente el inversor que quiere entrar y no haya una ventana en ese momento nos puede pedir y nosotros lo podemos tener ahí en espera para aquel otro inversor que se quiera ir y vender su cuota parte para que el que quiera entrar se las compra. Es decir, eso va a ser una entrada fuera de estas ventanas de emisiones que son posibles gracias a esta liquidez secundaria que le vamos a ir generando nosotros internamente. Muy buena pregunta. También nos preguntan mucho si alguien acumula un capital determinado en este fondo. Entraste en la emisión 1, pusiste 1 millón de pesos, a los 3 meses entraste en la emisión 2, pusiste otro millón más, a la tercera no entraste porque en ese momento no tenías plata, entras en la cuarta y en la quinta no. Ese capital en el tiempo se fue creciendo y juntaste, por ejemplo, un valor tal que te alcanza para comprarte una de las unidades que nosotros desarrollamos. Dicen, ¿podemos canjear las cuotas partes por unidades? La forma de hacer eso es rescatar las cuotas partes y sentarte con el desarrollista y pagarle la unidad. Entonces, de alguna forma hay una especie de canje de cuotas partes por unidades. Eso sí es posible, como si fueras un cliente más de los desarrollos. Eso se volvería una forma muy inteligente de ahorrar o de, entre comillas, acceder a un plan en donde vas poniendo, vas capitalizando y el día de mañana, si querés, porque no es obligación, lo podés rescatar y comprarte alguna de las unidades. Hay otra pregunta más. Ahí está, mira, justo yo me puedo quedar en algún momento con un departamento o 2. Sí, bueno, ahí creo que respondí esa pregunta.
Perfecto, muy bien. Bueno, me parece que si no hay más preguntas, tiene el costo de rescate y admite parcial. Bien. ¿Qué costo tiene para un inversionista entrar a este fondo de inversión? El costo de entrar es cero. Es decir, el día que emitimos, perdón, compras cuotas partes y no tenés ningún costo asociado a eso. Dragma, como sociedad gerente, le cobra al fondo un fee de administración anual que es del 2%, ¿sí? Pero no es que el inversionista tiene que salir todos los años a poner ese 2%, sino que se le cobra al fondo, es un gasto más del fondo, se cobra el 2% y le cobramos al final, cuando el cuotapartista se va, porque rescató o porque el fondo terminó y lo liquidamos, si la rentabilidad que nosotros te dimos en el tiempo supera a la inflación, es decir, ese UVA más 12 que te estamos de alguna forma estimando que es la rentabilidad que deberíamos tener, nosotros al inversionista ahí sí le cobramos un 20% de lo que excede inflación. Es decir, si te dimos inflación más 15, de ese 15 nosotros te cobramos un 20%, que son más o menos 3 puntos, y terminas llevándote el UVA más 12 o inflación más 12. No sé si se entendió la respuesta. ¿Quién preguntó? Federico. Y se admite rescate parcial. Sí, puede ser un rescate parcial, es lo que explicaba hace un ratito. Si vos metiste, no sé, metiste 3 millones de pesos y en determinado momento a partir del mes 24 querés retirar 500.000 porque tenés alguna necesidad, podés hacer ese rescate parcial. Bueno, si no hay más preguntas. Ah, no hay más, mirá, bien. Bueno, una de las A ver, las preguntas, lees, por favor. sí, Marcos dice, en caso de querer vender las cuotas partes, ¿ustedes se ocupan de venderlas o se puede presentar el comprador? Bien. Ahí te estás refiriendo, Marcos, a cuando vos haces una venta por mercado secundario. Es decir, no, por ejemplo, no llegamos al mes 24 todavía, estamos en el mes 18 y vos querés salir porque querés tener liquidez. Ahí la forma de salir es venderlo por mercado secundario. ¿Qué significa? Estas cuotas partes están listadas en el mercado de valores como está listado, por ejemplo, las acciones de Banco Galicia. ¿Qué nos gusta decir a nosotros? Son cuotas partes que obviamente no tienen la misma liquidez que Banco Galicia, porque si tenés una acción de Banco Galicia, pones una orden de venta en la pantalla a través de tu agente de bolsa y a los 30 segundos del otro lado alguien te la compra. Esto no es así. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo volumen y liquidez que una acción de Banco Galicia. Entonces, si vos tenés en los primeros 24 meses la necesidad de vender por mercado secundario, nos llamas. Nosotros nos dedicamos a buscarle del otro lado de ese comprador. Es algo que ya hemos hecho en el pasado con las ONs, con el fondo de tecnología que tenemos en Chile. Nosotros mismos queremos generarle a este vehículo esa liquidez secundaria. Por supuesto que esa liquidez secundaria se la podemos dar a los inversores chiquitos, al inversor que tiene 1, 5, 10 millones de pesos. Al que tiene 150 porque es una compañía de seguros, a esos la liquidez secundaria obviamente está muchísimo más limitada. Y la Pregunta de segunda Marcos. pregunta. Marcos dice, Sí. ¿podrías repetir el costo de los rescates con distintos porcentajes sobre el UVA? Ok, o sea, a ver si te interpreto. Rescataste en el mes 30 y te llevaste UVA más 20, es decir, inflación más 20% anual. De ese 20% anual nosotros nos compartís el 20%, es decir, 4 puntos. Ahí te llevarías UVA más 16. Si fue UVA más 10, nos compartís el 20% de ese 10, son 2 puntos, te llevas UVA más 8. Claro, Ahí creo igual que... el inversor ahí nunca va a tener que poner plata en su bolsillo, igual el valor de la cuota parte ya refleja esa comisión de la sociedad gerente. Por lo tanto, el UVA más 12 que nosotros hablamos siempre ya es neto de esas comisiones. Si el inversor se quiere ir al año 1 o al año 2 o quiere vendérselo al mercado secundario a alguien, el valor de la cuota parte a ese momento ya va a reflejar el honorario de la sociedad gerente devengado hasta ese momento sobre esa cuota parte.
Por lo tanto, el inversor solo, lo único que va a ver es la cuota parte que tiene un valor que le dio cierta rentabilidad hasta ese momento, y le vende y listo, no tiene que poner más plata. En ese tema es igual el funcionamiento de los fondos abiertos, FIMA o cualquiera de los bancos. Estos fondos también te cobran un fee de administración que es bastante alto, y incluso algunos tienen un fee de éxito también. Pero vos no lo ves, sino que está implícito en el valor de la cuota parte. Y ahí pregunta Ariel Gauna, ¿cómo se hace el seguimiento del valor de las cuotas partes? Muy buena pregunta. La cuota parte del fondo cerrado tiene un valor trimestral, es decir, cada trimestre el auditor técnico independiente que exige CNB va a los proyectos, hace una evaluación de cada uno de los proyectos, de la tierra, del avance de obra, de las unidades funcionales, y eso determina un valor. Y ese valor se lo entrega al auditor contable, y el auditor contable hace el balance trimestral del fondo, y por el patrimonio neto del fondo dividido el número de cuotas partes emitidas es que se determina el valor de la cuota parte. Entonces vos trimestralmente, o todos los días en realidad, pero se ajusta de forma trimestral, podés entrar a tu cuenta desde tu computadora y vas viendo la evolución del valor de la cuota parte. Exacto. Nosotros eso lo vamos a publicar en la página web de Dragma Fondos con tu usuario, y también va a poder verlo en Vima o cualquier plataforma del mercado, porque esto cotiza cómo va evolucionando el valor de esa cuota parte. Marcos pregunta si siempre sobre el excedente del UVA. El fee de éxito que cobra la sociedad gerente, ese del 20% que hablaba John, es solamente si hay una rentabilidad que supere la inflación, o sea, que la rentabilidad en UVA sea positiva, si no, no se cobra nada. Hay otra pregunta más de Federico Winehouse que dice, ¿cuál es el monto total previsto del fondo? El fondo tiene un tamaño total de 6.000 millones de pesos y se compone de emisiones parciales, es decir, cada proyecto es una emisión. El primer proyecto que vieron de Grupo de León es una emisión de 500 millones para financiar esas dos torres. El segundo proyecto es de Grupo MIT Pucheta. Ahí estamos pensando etapabilizarlo, puede ser una emisión de 200 a 400 millones de pesos, pero el patrimonio total del fondo en el tiempo no puede exceder los 6.000 millones de pesos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Se sigue sumando gente que generalmente, seguramente vamos a seguir haciendo este tipo de llamados y charlas una vez a la semana, que le vamos a ir pasando fechas en diferentes horarios, diferentes días, para que se puedan ir uniendo. Pero cualquier otra duda que tengan, nos pueden llamar o se pueden conectar a través de WhatsApp. En la página de Dragma Fondos está muy simple también cómo preguntar. Hay un link a WhatsApp, hay unas preguntas frecuentes. Les podemos pasar esta presentación a todos los que estuvieron. Tenemos el mail de todos. Sí, tenemos el mail de los que estuvieron. Les compartimos esta presentación y otras más. Pero igual lo que haga falta, la duda que les quede, nos pueden llamar o contactarse y no hay ningún problema. Les escribo acá cómo es el link a Dragma Fondos, así les queda. Bueno, de nuestra parte eso es todo. Agradecerles el tiempo y la atención que nos brindaron. Ojalá se entusiasmen y nos acompañen en este proyecto. La verdad que es algo muy desafiante, muy interesante para poder hacer esto en Argentina. Y como les decíamos, lo que nos moviliza y nos apasiona es transformar de alguna forma la forma de invertir y financiar real estate en Argentina, dándole acceso a un montón de inversores, chicos, medianos y grandes, la posibilidad de invertir y poder capturar la rentabilidad que tienen los proyectos inmobiliarios en Argentina. Así que muchas gracias, quedamos en contacto a través de los datos que nos dejaron. Que tengan buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenos días.